Vamos a calcular la derivada de esta función que nos están proporcionando. Y bueno, en primer lugar lo que observamos es que el formato de la función se trata pues de un cociente. Y pues la fórmula inicial que aplicaríamos sería la de la derivada con respecto de x de u entre v, a que es igual a v por la derivada con respecto de x de u menos u por la derivada con respecto de x de v, y esta diferencia entre b al cuadrado. Observamos también que tenemos el término en x a una determinada potencia, y la fórmula sería la derivada con respecto de x a la n sería n por x a la n menos 1. También aquí observamos que hay una potencia negativa cuando resulte esto, porque no sabemos si vaya a ser el único término, pero el resultado no puede ser expresado con exponentes negativos. Entonces, si tenemos una x a la menos n, escribimos este término como su inverso multiplicativo, sería 1 entre x a la n, pero ya el denominador se escribiría con exponente positivo. Ahora bien, las funciones que están involucradas en este caso son la cotangente y la secante. Y bueno, tenemos la derivada con respecto de x de la cotangente de v. Esto es igual a la menos cosecante cuadrada de v por la derivada con respecto de x de v. Y para el denominador, la derivada con respecto de x de la secante de v es igual a la secante de v por la tangente de v por la derivada con respecto de x de uv. Otro de los aspectos que debemos de revisar también es de que, bueno, aquí nuestra expresión original aparece con exponentes fraccionarios. En el resultado tampoco podemos escribir potencias fraccionarias. Aquí lo que tenemos que hacer es ese término expresarlo en forma de radical. Y esto como es, si tenemos nosotros un término en x a una potencia fraccionaria, esto como se escribe ya en forma de radical. Bueno, la potencia de la x va a ser el numerador n y el índice de la raíz m. Ahora bien, si nuestra potencia es el número 1, bueno, pues quedaría como x a la 1, ya no se escribe el exponente. Y si el índice de la raíz, es decir, el denominador es igual a 2, únicamente con escribir el símbolo de la raíz, ya se asume que se trata de una raíz cuadrada y por lo tanto el índice de esa raíz es el 2. Bueno, vamos al planteamiento de esta derivada. Tendríamos en este caso y', que es igual, bueno, v por la derivada de u, es decir, la secante de 3 por x a la 8 tercios por la derivada con respecto de x de la cotangente de 8 por x a la menos 2 tercios menos la cotangente de 8 por x a la menos 2 tercios por la derivada con respecto de x de la secante de 3 por x a la 8 tercios. Todo esto dividido entre la secante de 3 por x a la 8 tercios y todo esto elevado al cuadrado. Y bueno, vamos a ver qué tendríamos enseguida. Y', tenemos en primera instancia la secante de 3 por x a la 8 tercios por la derivada de la función cotangente, que en este caso la cotangente es cosecante cuadrada, bueno, menos cosecante cuadrada, perdón, entonces sería menos
cosecante cuadrada de 8 por x a la menos 2 tercios por la derivada con respecto de x de 8 por x a la menos 2 tercios menos la cotangente de 8 por x a la menos 2 tercios por la derivada de la secante, que es secante por tangente. Sería entonces secante de 3 por x a la 8 tercios por la tangente de 3 por x a la 8 tercios por la derivada con respecto de x, por la derivada con respecto de x de 3 por x a la 8 tercios. Todo esto dividido entre la secante de 3 por x a la 8 tercios y todo este término elevado al cuadrado. Ahora vamos con los siguientes términos. Tendríamos en este caso y', que es igual, bueno, aquí en primer lugar el resultado de la derivada de este término algebraico lo vamos a escribir al principio de esta multiplicación sucesiva de términos. Y bueno, pues aquí más por menos, pues va a ser menos. Ahora tenemos el 8, que se multiplica por la potencia de la x menos 2 tercios. Repetimos la base x y al menos 2 tercios le restamos un entero. En este caso, como el denominador del primer sumando es 3, pues el entero lo escribimos en esos mismos términos, que sería 3 tercios. Por la secante de 3 por x a la 8 tercios por la cosecante cuadrada de 8 por x a la menos 2 tercios. Ahora aquí menos, y ahora escribimos primero el resultado de la derivada de este término. Tenemos en primera instancia el factor 3, que se multiplica por la potencia de la x, 8 tercios, por x a la potencia original, 8 tercios menos un entero, pero como el primer sumando tiene como fracción el 3, lo escribimos como menos 3 tercios, por la cotangente de 8 por x a la menos 2 tercios, por la secante de 3 por x a la 8 tercios, por la tangente de 3, por x a la 8 tercios. Todo esto dividido entre el cuadrado del denominador, que aquí en este caso se está elevando al cuadrado todo el término. Y esto equivale a escribir la secante con esta potencia cuadrática adjunta precisamente a ese término, que sería entonces secante cuadrada de 3 por x a la 8 tercios. Y ahora vamos a simplificar nuestros términos. Vamos a ver cómo quedarían. Y', ¿a qué es igual? Bueno, aquí menos por menos va a ser más. Aquí al número entero le agregamos el denominador unitario. 8 por 2, 16. Por x. Y aquí menos 2 tercios menos 3 tercios serían menos 5 tercios. Por la secante de 3 por x a la 8 tercios. Por la cosecante cuadrada
de 8 por x a la menos 2 tercios. Menos, ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, este 3 que multiplica con este 3 que divide, se eliminan y nos quedarían únicamente 8 por x. Y la potencia que va a ser 8 tercios menos 3 tercios, esto es igual a 5 tercios. Por la cotangente de 8, x a la menos 2 tercios, por la secante de 3, por x a la 8 tercios, por la tangente de 3 por x a la 8 tercios. Todo esto entre la secante cuadrada de 3 por x a la 8 tercios. Y bueno, de esta manera pues es como podríamos ya empezar ahorita a escribir los exponentes en términos positivos, y es lo que enseguida vamos a realizar. A ver, ¿qué es lo que tendríamos aquí? En primer lugar, el primer término que tiene x a la menos 5 tercios, ahora lo que se tendría que hacer pues es anotar este término dividiendo. Y vamos a revisarlo. Sería y' es igual a 16 entre x a la 5 tercios por la secante de 3 por x a la 8 tercios por la cosecante cuadrada de, ahora como aquí el término en x tiene potencia negativa, entonces va a escribirse dividiendo al 8, que sería a la 2 tercios la potencia ahora positiva, menos, aquí tendríamos 8 por x a la 5 tercios por la cotangente de 8, y como el término en x tiene potencia negativa, sería a la 2 tercios ya escrita en el denominador, por la secante de 3 por x a la 8 tercios por la tangente de 3 por x a la 8 tercios, todo esto entre la secante cuadrada de 3 por x a la 8 tercios. Ya está escrito nuestro resultado con potencias, con exponentes positivos. Vamos ahora a escribirlo con radicales, transformando esos términos en x con potencia fraccionaria a un radical. Y bueno, ¿cómo nos quedaría nuestro resultado? Vamos a ver, sería en este caso y', ¿a qué va a ser igual? A 16 entre x. ¿Cómo quedaría nuestro primer radical? La potencia 5 sería x a la quinta, el índice 3 de la raíz sería raíz cúbica de x a la quinta, por la secante de 3, y ahora la x tendría potencia 8 y el denominador 3, la raíz cúbica de x a la 8, por la cosecante cuadrada de 8 entre x, y ahora sería la potencia al cuadrado y el radical 3 sería raíz cúbica de x cuadrada, menos
8 por x, que sería el numerador 5 y el denominador 3 sería raíz cúbica de x a la quinta. Por la cotangente de 8 entre x, la potencia sería al cuadrado y el índice de la raíz sería 3. Por la secante de 3x a la 8 raíz cúbica de x a la 8. Por la función tangente, por la tangente de 3 por x a la 8 raíz cúbica de x a la 8 entre la secante cuadrada de 3 por x a la octava potencia y raíz cúbica de x a la octava potencia. Y este sería nuestro resultado al derivar una función trigonométrica en forma de cociente, donde los miembros de ese cociente pues sean funciones trigonométricas. Y de esta manera es como nos quedaría nuestro resultado.